Muy buenos días a todos, hermanos. Bienvenidos. Y gracias a Dios por la oportunidad de poder estar nuevamente aquí reunidos. El día de hoy nos toca retomar nuestro estudio de discipulado, de cimientos firmes. Y no lo habíamos tenido desde el mes de diciembre. Pero gracias a Dios tenemos la oportunidad de retomar nuestro estudio y ahora vamos a continuar con la lección 11, que es la que tenemos aquí en pantalla, una fe puesta a prueba. Pero, ¿qué les parece si nos ponemos de pie e iniciamos pidiendo la dirección del Señor, pidiendo su guía para este tiempo? Oramos. Señor, te damos gracias en esta hora por tu amor, por tus bendiciones, por tu misericordia en nuestras vidas. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí en este lugar. Gracias por la oportunidad de poder estar juntos y de juntos abrir nuevamente tu palabra para que nosotros seamos también expuestos delante de ella, Señor, para aprender tu consejo, para escuchar tu guía y tu dirección por nuestras vidas. Gracias por cada uno de mis hermanos que ya están aquí presentes. Gracias porque tú les has traído. Padre, suplicamos por nuestros demás hermanos a quienes no les vemos, donde quiera que se encuentren y en cualquier situación que estén, Señor, rogamos que tú también les estés acompañando, que tú les estés ayudando, que tú les bendigas también en donde se encuentran. Padre, suplicamos una vez más tu guía y tu dirección para este tiempo y pedimos, Dios, que este tiempo sea agradable delante de ti y sea de mucha edificación y de mucha bendición para nosotros. Padre, nos ponemos en tus manos una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, tomen asiento y una vez más, bienvenidos a todos. Y bueno, les repito, estamos estudiando la lección número 11 de nuestro estudio Cimientos Firmes y yo he titulado esta lección como una fe puesta a prueba. A manera de repaso de las lecciones que hemos visto anteriormente, me gustaría que iniciemos con un par de preguntas. La primera es esta que tenemos aquí en pantalla y es: ¿recuerdas las promesas que Dios le hizo a Adán y más tarde a Abraham? ¿Recordamos esas promesas que hemos visto en las lecciones anteriores? Pues específicamente a Adán, Dios le prometió que nacería un libertador, y eso lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Recordamos esa lección acerca de la caída del hombre? Pero que Dios prometía que a través de la simiente del ser humano nacería un libertador, el cual aplastaría a esa serpiente. Entonces esa fue una promesa muy específica que Dios hizo en ese momento a Adán y a Eva, a ambos como género humano. Dios promete un libertador. Más tarde, también de manera muy específica y muy directa, Dios le promete a Abraham que debía tener un hijo para que se cumpliera entonces esa promesa que Dios había hecho acerca de ese libertador, ¿sí? Así que Dios prometió varias cosas. Ya enfocándonos un poco más en la vida de Abraham, Dios le promete varias cosas a él. Así que vamos a recordar también algunas de esas promesas hechas a Abraham. Y quiero pedir a alguien que me apoye a leer. ¿Alguien quiere tomar la iniciativa mientras les digo la cita? ¿Nadie? ¿O yo lo asigno? Hermano Eve, por favor, le acercamos el micrófono y leemos Génesis 12, del 1 al 3. Génesis 12, del 1 al 3, ¿verdad? Sí, Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Gracias, hermano Eve. Ya que estamos aquí junto, hermana Mari, por favor también nos apoyas con capítulo 15, versículos 13 y 14. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Ay, que no le veo bien. Perdón. Ok. A ver, hermanos, vamos a leer bien duro. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación de la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Gracias, gracias. Pues leemos aquí en estos pasajes algunas de las promesas que específicamente Dios hizo al patriarca Abraham. Y leíamos en el versículo número 1 del capítulo 12 una de estas promesas. Dios le prometió a Abraham ¿qué? Una nueva tierra. En el versículo 2 también del capítulo 12, Dios le promete a Abraham un hijo, pero no solamente le prometía tener un solo hijo o varios hijos, sino que la implicación de esa promesa era que iba a tener una descendencia. Y bueno, también sabemos que se refería a una descendencia numerosa, ¿verdad? Que podría ser posteriormente incluso incontable. Dios promete a Abraham un hijo en el versículo 2. También en el versículo 2, Dios promete a Abraham que su descendencia formaría una gran nación, lo mismo que mencionaba en el punto anterior, en el número 2. Número 4, también en el versículo 2, Dios promete que lo bendeciría, que le daría bendición y lo haría famoso, ¿verdad? Génesis 12:2. Otra promesa que Dios le hace a Abraham en el versículo 3 ahora es que le haría una bendición para los demás, para los que le rodeaban. Y por medio de él, por medio de la vida de Abraham, Dios daría bendición también a todas las familias del mundo. Otra promesa que Dios le hace. Y finalmente, ahora en el capítulo 15, versículos 13 y 14, hay otra promesa también. Y esta consiste en que sus descendientes vivirían como esclavos durante 400 años en un país extranjero y que después saldrían libres. Y vemos esta serie de promesas y las primeras parecen ser promesas muy positivas, ¿no? Muy agradables de que alguien las pudiera escuchar, pero probablemente esa última promesa que Dios hace o esa profecía que Dios emite, pues no podría ser tomada probablemente tan positivamente, ¿verdad? O tan alegremente. Probablemente pudo haber causado tristeza en el corazón de Abraham, algo contradictorio tal vez a pensar que sería una bendición el hecho de que sus descendientes vivirían como esclavos durante 400 años. Pero bueno, también más adelante en ese mismo punto dice que la promesa también consistía en que saldrían libres. Y bueno, conocemos la historia. Ahora, de aquí en adelante, después de tomar en cuenta estas promesas, hay algo muy importante que debemos de tener presente en nuestra mente en todo momento, respecto a las promesas de Dios, y es lo siguiente: Dios es fiel y por lo tanto siempre cumple su palabra, siempre cumple sus promesas. Entonces, todas estas promesas que Dios hizo a Abraham, bueno, estas que vimos y aún muchas otras que no mencionamos ahorita, podemos tener la seguridad de que Dios las va o las iba a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y Él cumple su palabra. Bien, otra pregunta que hemos estudiado y que se ha recalcado en las lecciones anteriores que hemos visto es esta siguiente.
¿Qué hemos aprendido en cuanto a la única manera para que el hombre pueda ser aceptado y perdonado delante de Dios? ¿Recuerdan de qué manera hemos aprendido que ha establecido la manera de la salvación para la humanidad? Solo podemos ser aceptados delante de Dios a través de fe, sacrificio y sangre, derramamiento de sangre. Recuerden que estamos enfocándonos en estos tres conceptos, en el fe, el sacrificio y la sangre derramada. Esa es la manera en que Dios acepta de nuevo la cercanía del ser humano hacia Él después de la caída. Este concepto de acercarnos a Dios a través de fe, sacrificio y sangre, también podemos comprenderlo de una mejor manera si lo analizamos de la siguiente manera. Fe, sacrificio y sangre en los siguientes eventos que ya vimos en nuestras lecciones anteriores. En primer lugar, la ropa que Dios dio a Adán y Eva, que fue tomada de pieles de animales, ¿sí? Y específicamente de animales inocentes. ¿Recuerdan después de la caída, después de haber desobedecido a Dios, qué fue de inmediato lo que hicieron Adán y Eva? ¿Lo recuerdan? Se escondieron, pero ¿qué más hicieron? Dios los había creado. ¿Cómo los creó? Bueno, ¿cómo estaban visualmente? Estaban desnudos, exactamente. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Después de su pecado sintieron vergüenza, y ante esa vergüenza, ¿qué fue lo que hicieron? Se cubrieron con hojas de higuera, ¿sí? Esa fue la iniciativa que cada uno de ellos hizo. Sin embargo, cuando Dios llega y les pregunta qué fue lo que habían hecho, Dios hace algo distinto. Dios les crea ropa ahora, pero de pieles de animales, es decir, un animal inocente, repito, tuvo que ser sacrificado, y obviamente ahí también hubo derramamiento de sangre, y Dios utilizó las pieles de esos animales o de ese animal para cubrir la desnudez de Adán y Eva, para cubrir esa desnudez por la cual ellos sentían vergüenza. Entonces ahí vemos sacrificio y sangre. Otra forma en que lo hemos visto también es el sacrificio o la sangre derramada de una oveja, la cual fue el sacrificio que Abel ofreció delante de Dios. Y este sacrificio que Abel ofreció también lo hizo por medio de la fe. Es decir, Abel creía que ese sacrificio sería aceptado delante de Dios por medio de la fe. En otro evento que ya vimos también, la fe y la confianza que Noé tuvo en Dios, viviendo de acuerdo a los principios que Dios le había establecido, de acuerdo a las ordenanzas que Dios le había dado. Noé fue obediente y Noé mostró fe para con Dios. A pesar de que las ordenanzas que Dios le daba a Noé parecían ser incoherentes, parecían ir en contra de toda la lógica, le dijo que construyera un barco porque iba a llover cuando nunca antes había llovido sobre la tierra, y que iba a ser una lluvia muy fuerte, una gran inundación. Ni Noé ni nadie en la humanidad habían visto algo semejante. Sin embargo, Noé fue obediente, tuvo fe en Dios y obedeció. Y por último, de las cosas que vamos a mencionar ahorita también, Dios proveyó una puerta de salvación para todos los que entraron a ese barco, a esa arca de Noé. Y eso también nos muestra nuevamente que el ser humano debe tener fe en Dios, en que la salvación la provee Dios, y nosotros debemos acercarnos a esa salvación que Él ofrece a través de la fe. Bien. Ahora, todo esto fue un preámbulo, todo esto fue una introducción a la lección que vamos a ver. Vamos a ver otra prueba de la fe ahora en la vida de Abraham. Y esta prueba de fe también involucra lo mismo que acabamos de ver y de mencionar en las diapositivas anteriores, y que es lo mismo que vamos a seguir estudiando a través de las siguientes lecciones de nuestro estudio.
Y ahora quiero pedirle a alguien más que nos ayude a leer. ¿Algún voluntario? Bueno, ya que está ahí cerquita, le pido a Sandy, por favor, nos ayudas a leer Génesis 21 del 1 al 7. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios había dicho. Y llamó a Abraham en nombre de su hijo que le nació, le dio a luz Sara Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyera se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Gracias. Bueno, en este relato ahora vemos acerca de Abraham que ya tenía 100 años de edad, y Sara, ¿cuántos tenía? 90. Y aún en esa etapa de su vida no tenían hijos. Aún no se había cumplido la promesa que Dios les había realizado hace años atrás. ¿Acaso se había olvidado Dios de su promesa? ¿Sería eso posible? No, de ninguna manera. Porque para ese momento, de hecho, Sara ya estaba embarazada. Aunque había sido incapaz de tener hijos durante sus 90 años de vida hasta ese momento. Además, era tan anciana, era tan viejita, que ya nadie absolutamente esperaba pues que ella pudiera tener hijos, y eso sería lógico, ¿verdad? Eso sería de manera natural lo coherente, ya sería imposible físicamente que ella pudiera tener hijos, al parecer. Pero Dios es capaz de hacer lo imposible, y Dios le dio a Sara un hijo, ¿sí? Isaac era el hijo prometido. Entonces recordemos nuevamente lo que mencionábamos minutos atrás. Dios es fiel y por lo tanto siempre cumple su palabra, ¿sí? Dios no se había olvidado de la promesa, Dios no se había retrasado en cumplir la promesa a Abraham y a Sara. No es que se le había olvidado y justo cuando tenían 100 años y 90 Sara dijo: ay, se me olvidó y tengo que cumplir la promesa que les había hecho de darles un hijo y darles descendencia. No, todo estaba dentro del plan, dentro del control de Dios, y así estaba establecido por Dios de manera perfecta. Entonces Dios Dios es fiel y por lo tanto siempre cumple sus palabras, recordémoslo constantemente. Otro pasaje, Génesis 15, 13 y 14, de hecho ya lo leímos anteriormente. Y bueno, respecto a esto vamos a profundizar un poquito más o hacer un par de comentarios breves. Dios le dijo a Abraham lo que iba a suceder con sus descendientes, ¿ya lo recordamos? ¿Qué es lo que iba a pasar? Irían a Egipto, donde serían esclavos durante ¿cuántos años? 400. Pero Dios no se olvidaría de ellos. Dios los iba a librar del poder del faraón y los iba a llevar de vuelta a la tierra prometida, a Canaán. Como Dios sabe lo que va a suceder, esto se lo dijo por anticipado a Abraham. Le anticipó las cosas que iban a pasar. Entonces nuevamente podemos recordar y aplicar esta frase, ¿verdad? Dios es fiel y por lo tanto cumple siempre su palabra. No los iba a dejar ahí como esclavos en Egipto, sino que los iba a liberar, les iba a devolver la libertad para ser una nación y para ocupar esa tierra que Dios les había prometido. ¿Alguien más nos puede ayudar a leer? ¿Dani? Sí, te llamas Dani, ¿verdad?
Por favor, Génesis 22, 1 al 14. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez ahí, ofrécelo como holocausto en el momento que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y, junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios, y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A este sitio Abraham le puso por nombre: el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en un momento provee el Señor. En el monte. En el monte, sí. Gracias. Gracias. Pues leemos nuevamente este relato en donde ahora ya aparece en escena Isaac, el hijo de Abraham, el hijo de la promesa, es decir, que Dios evidentemente sí cumplió la promesa que había realizado para con Abraham y Sara. Y bueno, ya habían pasado muchos años. Isaac tenía alrededor de 20 años de edad y creemos o podemos entender todos que desde el momento de su nacimiento, yo creo que desde el momento en que Dios hizo la promesa a Abraham de que tendría un hijo, yo creo que desde ese momento Abraham y Sara, no solo Abraham, comenzaron a amar a su hijo, ¿verdad? Aún sin conocerlo. Como padres yo creo que podemos experimentar eso, ¿verdad? Yo creo que el hecho de saber que tendremos un hijo, o cuando ya lo tenemos, provoca un amor natural hacia nuestros hijos. Es algo natural, algo que Dios pone en nuestro corazón. Entonces, el amor que Abraham tenía para con Isaac era muchísimo, era grande, era especial. Era el hijo de la promesa, el hijo que Dios le había prometido, y además haberlo tenido a los 100 años de edad y su esposa 90, pues yo creo que creaba un vínculo muy, muy especial. Entonces, para este momento, pues Dios quiso poner a prueba la fe de Abraham, así que le dijo que tomara a su único hijo y que hiciera ¿qué? Que lo sacrificara. Qué difícil, ¿no? Qué fuerte, qué duro lo que Dios le ordena a Abraham. No sé si ustedes se han puesto a pensar o imaginar, porque seguramente ya habían leído este relato alguna vez, de qué manera reaccionaríamos cada uno de nosotros si estuviéramos en la posición de Abraham, si Dios nos pidiera sacrificar a alguno de nuestros hijos. Creo que lo hemos pensado, ¿no? Y creo que muchas de las ocasiones hemos dicho no seríamos capaces de poder llevar a cabo esa orden que Dios nos estaría dando. Sería algo muy, muy difícil. Bueno, imaginemos lo que Abraham pudo haber pensado en ese momento. Repito, con la promesa cumplida, él de 100 años, por fin tuvo el hijo de la promesa y ahora Dios le pide sacrificarlo. ¿Cómo podría Abraham tener una descendencia numerosa
si moría Isaac. Sin duda eso también pasó por su mente, ¿verdad? ¿Cómo sería posible que se cumpliera esa promesa si tenía entonces ahora que matar a Isaac o sacrificarlo? En lo personal yo creo que Abraham también pudo haber pensado de la siguiente manera. Abraham confiaba plenamente en Dios porque sabía perfectamente que era un Dios fiel que cumplía sus promesas, ¿sí? Ya habían pasado varias situaciones en las cuales Abraham se había dado cuenta de que Dios era fiel, de que Dios era bueno, de que Dios las cosas que establecía, las cosas que prometía, las cumplía. Y todo lo que Dios ordenaba, pues también tenía un propósito, también había un porqué de hacer las cosas. Entonces, en la persona de Abraham podemos ver confianza plena en Dios. Y todo esto es debido a una cercanía que él tenía con el Señor, con Dios. Entonces, a pesar de las cosas que Dios le ordenaba a Abraham, aunque parecían incorrectas o ilógicas a la naturaleza humana, Abraham era obediente para con Dios, mostraba fe al seguir sus ordenanzas. Bueno, al día siguiente Abraham recogió las cosas que necesitaba para hacer un sacrificio y emprendió el viaje con su hijo, con Isaac. Viajaron durante 3 días y después de esos días llegaron a un lugar que el Señor ya les había indicado. Todo estaba precisado muy, muy detalladamente. Entonces, leemos también en ese pasaje que Isaac se encargó de la leña y Abraham llevaba el cuchillo y el fuego. Mientras iban caminando, llegó un punto en el que Isaac le pregunta a su padre: ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Puesto que lo demás ya lo llevaban. Isaac llevaba la leña, Abraham llevaba el fuego y el cuchillo, y sin duda no es que hasta ese momento se le ocurrió a Isaac preguntar qué es lo que iban a sacrificar, dónde estaba el cordero. Sin duda esa inquietud de Isaac debió haber surgido desde antes. Isaac no era para nada ningún ingenuo, ¿no? Sin embargo, él también mostraba obediencia a Dios al mostrar obediencia a su padre. Y bueno, Abraham le dijo que Dios se encargaría de ello, del cordero por el cual Isaac preguntaba para realizar el sacrificio. Cuando llegaron al lugar que Dios ya les había indicado, entonces Abraham construyó un altar y preparó la leña que era necesaria. Después de eso, Abraham ató a Isaac y lo puso sobre el altar. Aunque Abraham no sabía lo que estaba haciendo en ese momento, no lo comprendía por completo, él fue obediente, ¿sí? Él obedeció lo que el Señor le había ordenado. Él obedeció al Señor porque había puesto toda su fe y toda su confianza en Él. Toda su esperanza estaba puesta en el Señor. Si el Señor le había prometido algo, sabía que Él lo iba a cumplir. También confiaba en que para Dios no había nada imposible. Y Abraham tenía la seguridad de que Dios podía levantar de los muertos a Isaac, aun si así hubiera sido necesario. Entonces Abraham continuó obedeciendo lo que Dios le había ordenado. Con su mano alzó el cuchillo para matar a su hijo Isaac, pero justo en ese momento Dios le habla a través del ángel y le dice que no mate a Isaac. Dios le mostró entonces un carnero que estaba atorado en un arbusto por ahí cerca. ¿Se han puesto a pensar cómo es que apareció ahí un carnero atorado en ese arbusto? ¿Lo habían pensado antes? ¿Qué había pasado por su mente? Sin duda tenemos que recordar que el Señor tiene control de todo, que el Señor tenía todo perfectamente preparado. Dios sabía lo que iba a pasar y Dios proveyó de lo necesario para que Abraham realizara el sacrificio que Dios le había ordenado. Así que cuando Abraham
encuentra este carnero, va, lo toma y es ese carnero el que Abraham sacrifica en lugar de su hijo Isaac. Ese carnero, sustituyó el lugar de Isaac. ¿Nos recuerda esto algo? Que un cordero, que un animal, que una oveja sustituye a una persona para un sacrificio. Bueno, ¿cómo se había atorado ese carnero? Ya lo hemos mencionado. Había sido preparado por Dios ese carnero para que muriera en lugar de Isaac, tomando su lugar. Y entonces leemos también en esos versículos que cómo llamó Abraham a ese lugar: Jehová proveerá. Abraham creyó que así como Dios proveyó el carnero para sustituir a Isaac, un día Dios seguiría cumpliendo sus promesas y proveería al libertador que rescataría a la humanidad del castigo eterno. Dios le proveyó a Abraham un sacrificio sustituto. Esto es importante que lo recordemos, que lo tengamos presente. Dios provee, en este caso a Abraham, un sacrificio sustituto para que tomara el lugar de su hijo Isaac. Recuerda, hermano, que Dios le proveyó las pieles de un animal a Adán y a Eva para reemplazar las hojas de higuera, lo que mencionábamos hace un momento. ¿De dónde aparecieron esas pieles? Dios se las había preparado para tomar o para sustituir el lugar de lo que ellos habían hecho, de las hojas de higuera con las cuales se habían cubierto en un principio. De la misma manera, Dios aceptó el sacrificio de Abel porque había sido algo agradable delante de él, porque Abel había mostrado obediencia a lo que Dios había ordenado. También Dios proveyó la salvación de Noé y su familia. Fíjate cómo Dios aceptó el carnero en lugar de Isaac. No tuvo que morir Isaac porque Dios había preparado un sacrificio sustituto para que muriera en lugar de su hijo Isaac. Bien, un último pasaje que quiero que lean. ¿Alguien más nos puede ayudar? Beto, por favor. Le acercamos el micrófono a Beto. Génesis 22, 15 al 19. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Hasta dónde? 19. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Gracias. Bueno, hemos visto cómo Abraham junto con Isaac pasan este evento que hemos leído. La fe que Abraham tenía en Dios era sincera. Él, Abraham, creía que Dios era capaz de volver a la vida a su hijo Isaac, aun si hubiera sido necesario sacrificarlo. En todo momento, la gloria y la honra deben ser dadas a Dios, porque siempre es Él quien provee la salvación. También tenemos que aprender eso de esta lección, que en todo momento, en cualquier situación que atravesemos, en cualquier cosa que Dios nos ordene, debemos pensar en que debemos ser obedientes, y esa obediencia debe ser motivada o debe ser animada por dar la honra y la gloria a Dios en todo momento, porque finalmente es Él quien provee absolutamente todo, principalmente la salvación. Así como Dios recompensó a Abraham, de la misma manera también Dios recompensa grandemente la vida del cristiano cuando éste vive confiadamente o confiado plenamente en Dios. Y
También esto tenemos que tomarlo en cuenta de manera constante. Debe estar profundamente en nuestro corazón, guardado. Debemos tenerlo en nuestra mente constantemente. Dios recompensa grandemente la vida del cristiano cuando éste vive confiado plenamente en Él. Y el ejemplo lo vemos en la vida de Abraham. Abraham fue obediente, Abraham vivía una vida cercana con Dios, Abraham vivía buscando obedecer la voluntad del Señor y su recompensa fue grande. En primer lugar, que la promesa que Dios le había realizado fuera cumplida. Eso fue una gran recompensa para Abraham. En nuestro caso también tenemos muchísimas promesas, y no solamente promesas, también muchísimas ordenanzas que el Señor establece para nuestra vida. ¿Queremos vivir una vida recompensada? Tenemos que imitar también esta actitud de Abraham. Tenemos que ser obedientes, tenemos que actuar con fe hacia lo que Dios establece en nuestras vidas. Bueno, pues esa ha sido la lección que nos ha tocado estudiar esta mañana, estudiar a través o acerca de la fe de Abraham, que fue puesta a prueba. Y constantemente nuestra fe, en lo personal, también es puesta a prueba a diario, tal vez, aunque a veces no nos percatamos de ello, pero debemos, repito, vivir confiados en Dios, vivir cercanos a Él, para que esas pruebas a través de las cuales nuestra fe es probada sean superadas, y con eso estemos llevando honra y gloria al Señor. Bueno, en nuestra lección vamos a pasar, ahora sí tenemos tiempo, a nuestra sección de preguntas, que es muy breve, y pues vamos a irlas analizando todos juntos, una por una. Muchas de ellas son muy simples, muy sencillas de contestar, pero nos va a ayudar a entender y a repasar nuevamente los conceptos aprendidos en esta lección. La primera pregunta es: ¿qué autoridad tenía Dios para pedirle a Abraham que ofreciera a Isaac como sacrificio? ¿Por qué Dios le había pedido eso a Abraham? ¿Con qué autoridad lo hacía? Y bueno, tenemos dos respuestas para esta pregunta. La primera es que Dios es el creador de todas las cosas, ¿cierto? Por lo tanto, Él es el dueño de todas las cosas. Él nos creó a cada uno de nosotros, por lo tanto, Él es dueño de nuestras vidas. Esa es la primera respuesta que podemos tener para esta pregunta. Y esta va implícita. Si Dios es creador de todas las cosas, pues Dios fue creador de la vida de Isaac. Por lo tanto, Dios era el dueño de Isaac por completo. Ahí está la respuesta. La siguiente pregunta, la número 2, es: ¿qué pensó Abraham que podía hacer Dios? ¿Alguien quiere comentar? ¿Qué pensó Abraham que podía hacer Dios después de que le pidió que sacrificara a Isaac? Abraham pensó que Dios iba a suplir a alguien más para no matar a su hijo. Ok, Abraham pensó que Dios supliría a alguien más. ¿Sí, Gama? Sí, también es probable, porque Dios es un Dios que cumple sus promesas, ¿sí? Probablemente por la mente de Abraham pasó que si tenía que sacrificar a Isaac, pues Dios tenía el poder nuevamente para darle un segundo hijo y así cumplir su promesa. ¿Beto? Quizá, confío un poquito en los hermanos, porque esa es especulación, ¿no? Pero quizá Abraham no pensó nada, pero sí tenía su mirada en el Señor, en total obediencia. Abraham tenía el antecedente de lo que Dios había prometido, pero en ese momento le dio una indicación, y Abraham tenía una actitud de ser obediente y de ver al Señor y saber que lo que él hace era correcto, ¿no? Y que él lo iba a llevar a donde debe llevar. Claro. Sí, que Dios tenía todo bajo control, ¿no? Ahora, sí, también respecto a lo que mencionaba Gama, de que podría haberle dado otro hijo, bueno, también recordemos que Isaac era el hijo de la promesa. Entonces, sí, probablemente pudo haber pasado eso por la mente de Abraham, pero pues también estaba esta otra promesa de que Dios daría la descendencia a través de este hijo que había llegado, que era Isaac. Entonces,
Sí, sin duda eso pudo haber pasado por la mente de Abraham, pero la promesa que Dios había dado pues era enfocada sobre la persona de su hijo Isaac. Pero bueno, la respuesta que tenemos de nuestro material es que Abraham había pensado que si mataba a Isaac, como Dios lo había ordenado, pues el Señor podía levantarlo incluso de la muerte, ¿no? Podía devolverle la vida. ¿Por qué? Porque Dios es dueño de todo, incluso de la vida de cada uno de nosotros. Por supuesto, también era dueño de la vida de Isaac y Dios tenía el poder, la autoridad para devolverle la vida si era necesario. La siguiente pregunta, número 3. Una vez que Abraham ató a Isaac y lo puso en el altar, ¿había alguna forma en que Isaac pudiera librarse a sí mismo de la muerte? No había manera. Isaac estaba atado, ¿no? A menos que ni Jaudí se había podido zafar de esa. No, eso ya estaba establecido. Isaac no podía librarse a sí mismo de la muerte. Él estaba totalmente expuesto. Bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Hay alguna manera en que una persona pueda salvarse a sí mismo del pago por el pecado y del castigo eterno que merece a causa de sus pecados? No, definitivamente no. Nadie puede salvarse a sí mismo del castigo de Dios. Nadie puede escapar de Dios, de la ira de Dios sobre el pecado del ser humano. Siguiente pregunta. ¿Quién proveyó un sacrificio en reemplazo de Isaac? Es muy fácil, ¿verdad? Dios. Dios es quien provee la salvación y en ese momento proveyó la salvación para que Isaac no fuera sacrificado, poniendo ese carnero en el arbusto. Fue Dios. Pregunta número 6. ¿Por qué Abraham llamó el lugar donde Dios proveyó el carnero Jehová proveerá? La respuesta también está implícita en la pregunta, ¿no? Porque Abraham creyó que, así como Dios proveyó el carnero para sustituir a Isaac, un día proveería el libertador que rescataría a la humanidad del castigo eterno. Por eso se estableció ese nombre para aquel lugar, pensando en que Dios proveería al libertador para el ser humano. Siguiente pregunta. ¿Qué proveyó Dios para tomar el lugar de Isaac en el altar? ¿Qué proveyó? Un carnero. Pero ¿cómo le habíamos llamado? ¿Se acuerdan que hice un poquito de énfasis en que ese carnero era él? ¿Se acuerdan que mencionamos? Exacto, el sacrificio sustituto, ¿sí? Ya no ahondo más porque luego les adelanto las respuestas. Sí, que proveyó un sacrificio sustituto. La número 8, ¿qué quiere decir sacrificio sustituto? Exacto, en lugar de que Dios provee algo más para tomar su lugar. Y la última pregunta, la número 9. ¿Cuáles relaciones podemos ver entre lo que hemos visto en las historias de Adán, de Abel, de Noé, en referencia a la historia de Isaac? Bueno, pues que Dios proveyó pieles para Adán y Eva, Dios aceptó el cordero que Abel sacrificó, Dios proveyó la salvación de Noé. En cada caso, la provisión y la salvación viene de Dios, ¿sí? Pues esas son las preguntas y las respuestas con las cuales repasamos esta lección, una fe puesta a prueba. Nos ponemos de pie y vamos a finalizar pues dando gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor, por tus bendiciones. Gracias por nuevamente permitirnos estar juntos. Gracias por haber podido abrir tu palabra, haber leído estos pasajes y haber recordado esta lección que sin duda hemos leído, hemos estudiado muchas veces, pero nuevamente tenemos esta oportunidad y nuevamente recordamos de tus promesas,
recordamos de tu fidelidad, recordamos que debemos ser obedientes a ti, de que debemos vivir por fe, debemos recordar que tú tienes el control en todo momento y de que tú nos pides obediencia hacia ti, Señor. Ayúdanos a comprender estos principios, a recordarlos, a retenerlos en nuestro corazón, pero sobre todo a aplicarlos en nuestra vida, Señor. A aplicarlos para darte honra y gloria a ti en primer lugar, Señor, para que tu nombre sea exaltado y para que al mismo tiempo seamos nosotros edificados. Gracias nuevamente por este tiempo, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, gracias porque hemos podido estar en este lugar, porque tú así lo has permitido. Alabamos y bendecimos tu nombre y todo esto te lo agradecemos y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, gracias nuevamente a todos por su asistencia. Recuerden que todos nuestros estudios están siendo grabados y los estamos publicando en nuestras redes sociales, así es que ahí mismo pueden repasar la lección o ver las anteriores y pues no se pierdan de las demás, pero sobre todo no se pierdan de estar viniendo a los estudios de manera presencial. Dios les bendiga.